Estación Internacional de Canfranc, uno de los lugares más representativos y simbólicos de los oscenses y de los aragoneses, pero también de los españoles. La Estación Internacional de Canfranc fue inaugurada en el año 1928 y a partir de ahí se desarrolla una de las grandes historias y de los grandes momentos que están de alguna manera subyaciendo en el pensamiento de todos los oscenses. Esta estación llegó a estar ocupada en el año 1943 y 44 por el ejército nazi en el lado francés. Fue una red por donde muchos judíos consiguieron fugarse del holocausto nazi, desde Josephine Baker hasta Heinrich Mann, hasta muchísimos más, Chagall, el pintor, y donde había verdaderos héroes que luchaban permanentemente por la libertad. En el año 70 se desmoronó, se derrumbó un puente en Francia, el Estanguet, y a partir de aquel momento dejaron de haber una relación, dejó de haber una comunicación estrecha ferroviaria entre España y Francia. Fue un momento que rompió también emocionalmente las relaciones entre los oscenses y los franceses. Y nosotros lo que queremos, y lo hemos dicho permanentemente, es volver a rehabilitar esta vía, porque para nosotros es mucho. No solamente es una fuente de comunicación, no es una vía directamente que penetre España con Francia, sino que supone algo más. Supone recuperar el corazón de Europa, supone recuperar el corazón de Francia. Por eso hemos hecho esfuerzos permanentemente para hacerlo, y bien que lo sabe también Ana, que nos ha ayudado permanentemente en este proceso, ¿no? Bueno, así es. Yo creo que estamos a punto ya de ver hecho una realidad la reapertura de este túnel que efectivamente nos pone en conexión con Francia a través del centro del Pirineo, algo fundamental. En estos días, yo creo, si no se han entregado ya, están a punto de entregarse los proyectos de la renovación de la línea Zaragoza-Huesca, en concreto Huesca-Canfranc, que licitó el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que el gobierno que salga del 28 de abril tiene la posibilidad de sus nuevos presupuestos poner la cantidad necesaria para empezar a hacer una realidad la renovación de esa vía. Es una necesidad geopolítica, es una necesidad fundamental vertebrar estos espacios de unión entre España y Francia, y desde luego, mientras estemos nosotros, será una de las mayores prioridades, si no la mayor prioridad que tendremos en nuestra agenda política.